En este vídeo veremos la evaluación de los sistemas electrónicos de las instalaciones térmicas. Como bien sabemos, toda instalación eléctrica consta de un cableado eléctrico y la sección de dicho cableado se va a determinar mediante 3 criterios y se escogerá siempre el más desfavorable, es decir, el de mayor sección. Tendremos la intensidad máxima admisible, la máxima caída de tensión, así como la intensidad de cortocircuito. A lo largo de este vídeo veremos un ejercicio relacionado con cada uno de estos métodos de cálculo. El criterio de intensidad máxima admisible determina cuál es la corriente máxima que puede circular por el cableado de manera permanente sin que produzca daños. Este criterio se basa en el efecto Joule y en su capacidad de disipación. Su cálculo se basará en el empleo de unas tablas recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Y en estas tablas figura el método de instalación, las características del cableado, número de conductores y tipo de aislamiento. Si nos vamos a la Guía Técnica de Aplicación Instalaciones Interiores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, concretamente a sus páginas 9 y 10, vamos a ver las tablas de las que estábamos hablando. La primera tabla con la que nos encontramos es la tabla A, de intensidades admisibles para cables con conductores de cobre, no enterrados, temperatura ambiente 40 grados centígrados en el aire. Nos habla de el método de instalación, el número de conductores cargados y tipo de aislamiento y sección en milímetro cuadrado de cobre. Lo primero que tenemos que conocer para utilizar esta tabla es el método de instalación y para ello vamos a ir a la siguiente página. Aquí aparece la tabla B, tipos de instalación de cables no enterrados y las diferentes categorías que existen, A1, A2, B1, B2, C, E, F y D. Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico. Nos pide calcular la sección del cableado de una instalación monofásica compuesta de un cableado unipolar de PVC en un montaje superficial bajo tubo. La corriente máxima que circula por la línea es de 20 amperios. Si volvemos a la guía técnica, concretamente a la tabla B, podremos ver que el tipo de montaje de nuestra instalación, ya que dice nuestro enunciado que es un montaje superficial bajo tubo, se corresponde con la categoría B1. Una vez que tenemos claro el tipo de montaje, vamos a recurrir a la tabla A. Tenemos el método de instalación, B1. Una vez conocido el tipo de montaje de nuestra instalación, B1, nos desplazaremos por la fila hasta encontrar el tipo de conductor. En nuestro caso es de PVC 2, ya que es corriente monofásica de 2 cables en PVC. Desde este punto nos desplazaremos hacia abajo, en la misma columna, hasta encontrar un valor de corriente igual o superior al dato de cálculo. En el enunciado nos decía que nuestro valor de corriente era 20 amperios y por lo tanto el primer valor igual o superior a 20 es 21. Con este valor de corriente nos desplazaremos por esa fila hacia la izquierda para determinar la sección del cobre, que en este caso será 2,5 milímetro cuadrado. Haciendo por tanto un resumen de lo que hemos realizado a partir de la tabla del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, establecimos que el tipo de montaje de nuestra instalación es el B1. Los conductores PVC 2, ya que es corriente monofásica, 2 cables en PVC. Estos dos datos de montaje y conductores se cruzan en la columna 6. Nos desplazamos por esta columna hasta encontrar un valor igual o superior a 20 amperios, que era la corriente máxima que circula por la línea, encontrando el valor de 21 amperios. Con este valor de 21 nos desplazamos hacia el principio de esa misma fila, viendo que se corresponde con una sección de 2,5 milímetro cuadrado. Ahora veremos la caída de tensión máxima admisible. En todo circuito eléctrico se produce una caída de tensión, debido a la resistencia del cableado. Este criterio limita el voltaje que cae en la línea de transmisión de energía. El valor se puede dar en voltios, aunque es más común facilitar este dato en porcentaje. Monofásica. La sección en milímetro cuadrado será igual
a 2 por la longitud de la línea eléctrica en metros por la intensidad en amperios por el factor de potencia de la instalación. Todo ello dividido entre la caída de tensión máxima permitida en vatios por la conductividad del conductor a la temperatura de servicio, medido en ohmio por metro partido de milímetro cuadrado. En caso de que la instalación sea trifásica, se utilizará la siguiente expresión. La sección en milímetros será igual a la raíz de 3 por la longitud de la línea eléctrica también en metros, por la intensidad en amperios, por el factor de potencia de la instalación, dividido todo ello entre la caída de tensión máxima permitida en voltios por la conductividad del conductor a la temperatura de servicio, esta medida en ohmio por metro partido de milímetro cuadrado. Ahora realizaremos un ejercicio práctico. Nos pide calcular la sección para una instalación trifásica de 15 metros de longitud, en cableado de cobre con aislamiento de polietileno reticulado, termoestable, que consume una corriente de 40 amperios a 400 voltios, con un factor de potencia del 0,95. Se permite una caída de tensión máxima del 2%. Nota: la temperatura de servicio para los aislantes termoestables es de 90 grados centígrados y la conductividad del cobre a esta temperatura es de 45 ohmio por metro partido de milímetro cuadrado. Por tanto, lo primero que tenemos que entender es que hablamos de una instalación trifásica y por lo tanto debemos aplicar la fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior para ello. Lo primero que tenemos que hacer es pasar el porcentaje de la caída de tensión a voltios. Aquí tenemos el incremento de la caída de tensión en porcentaje por la tensión partido de 100. 2 por 400 entre 100, 8 voltios. Ahora calcularemos la sección. Para ello aplicamos la fórmula de trifásica y vamos sustituyendo los datos de nuestro enunciado. La longitud 15 metros, la intensidad 40 amperios, el factor de potencia de la instalación 0,95, la caída de tensión máxima permitida, los 8 que acabamos de calcular, multiplicado todo ello por la conductividad, que como habíamos dicho, al ser un aislante termoestable, la conductividad del cobre a esta temperatura, 90 grados centígrados, es 45. Obtenemos, por tanto, una sección de 2,74 milímetro cuadrado. Con este valor se escogerá la sección comercial inmediatamente superior a la obtenida, que en este caso es la de 4 milímetros cuadrados. Por último, veremos la intensidad por cortocircuito. En caso de un cortocircuito, como la resistencia de los conductores es muy baja, las corrientes generadas son de muy alto valor. Para el cálculo, admitiremos la expresión de intensidad de cortocircuito será igual a 0,8 por la tensión en voltios dividido entre la resistencia en ohmios. Veremos ahora un ejercicio práctico. Este ejercicio nos pide calcular la corriente de cortocircuito de una instalación monofásica de 230 voltios, cuya línea presenta una resistencia de 0,06 ohmios. La resolución de este tipo de ejercicios es muy simple, ya que solo debemos aplicar esta fórmula, que, si nos damos cuenta, es una corrección de la ley de Ohm, que relaciona las magnitudes de corriente, tensión y resistencia. Por tanto, para realizar este ejercicio, para calcular la intensidad de cortocircuito, multiplicaremos 0,8 por la tensión, que en este caso son 230 voltios, y lo dividiremos entre la resistencia, que tiene un valor de 0,06 ohmios, dando una intensidad de 3,066 amperios. Espero que estos ejercicios os hayan servido para conocer las diferentes formas de cálculo de secciones. Nos vemos en el próximo vídeo.